Una iglesia que avanza. Para mí es un privilegio darle paso ahora al superintendente Leonardo Bolívar. Y antes de pasarle a él, quiero decirle, él estaba esperando que ya diéramos inicio formalmente al club de lectura, pero estaba así atento, esperando, suavecito, y un momento me dice, pastora, ¿y cuándo vamos a volver al club de lectura? Y esa misma semana que él hizo la intervención, ya estábamos preparando esta intervención de hoy y habíamos hecho los arreglos para darle las informaciones. Digo, pastor, estamos en la misma línea, estamos conectados porque entendemos que ya es el tiempo. Así que nuestro superintendente está pendiente a nutrirnos de la palabra de Dios y que todo lo que se dé a través de educación sea especial para cada uno de los líderes y pastores nuestros. Así que para mí es un privilegio presentar al superintendente nuestro, Leonardo Bolívar, con nosotros. Él tiene los micrófonos en este momento. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas, a todos y todas, pastores, pastoras y los líderes que están conectados en esta noche. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar en esta plataforma virtual para seguir nutriéndonos con los conocimientos necesarios para nosotros poder desarrollar un ministerio más eficaz para la honra y la gloria del Señor. Nosotros creemos, y así lo hemos proclamado siempre, que la base para que una organización se desarrolle en educación, y por eso hemos estado muy activos en esa área en este último año, porque creemos que si nos educamos mejor podemos servir mejor en las áreas en las cuales Dios nos ha llamado a ministrar a cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por todo lo que se ha conectado. También queremos darle la bienvenida aquí al pastor Arsenio Álvarez. Él es superintendente de la línea noroeste, que está conectado con nosotros aquí. Hay otros pastores del noroeste y del central que están conectados también. Queremos darle la bienvenida a este foro que tenemos siempre. No puedo ver todos los nombres para mencionarlo, pero nos alegramos que estén con nosotros en esta noche. Y para nosotros es un privilegio tener con nosotros aquí al pastor Juan Fernando Pérez. Juan Fernando Pérez es uno de los pastores que en los últimos 20 años ha hecho un trabajo grande para el desarrollo de la obra del Señor. En la iglesia de donde él está, yo creo que él ha fundado ya como 10 o 15 capillas, no sé si son más. Y además él es que dirige el ministerio Impacto de Dios. Cada año él es que prepara los materiales de los 21 días de cada año, a principios de año. Y nosotros a veces vivimos invitando personas de otras denominaciones que no tienen tanto, que no se asemejan a mucha gente que nosotros tenemos, que han hecho un trabajo bien grande que nunca lo hemos escuchado. Entonces damos gracias al Señor porque podemos también darle valor a lo nuestro. Y en esta noche es un privilegio tener al pastor Juan Fernando aquí, porque cuando nosotros tenemos un hombre de Dios, que Dios lo usa y lo está usando en gran manera en el avance del evangelio de salvación, para nosotros eso debe ser un privilegio grande. Así que mis hermanos y hermanas, yo les pido que sigamos orando, que sigamos apoyando y que sigamos profundizando en la educación. Damos gracias al Señor en esta noche, mis hermanos, y vamos a orar porque queremos escuchar lo que el pastor Juan Fernando Pérez tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios le ha dado en esta noche. Y
ustedes van tomando nota, porque al final, si hay alguna pregunta, él está dispuesto a responderla también. Después que el pastor Juan Fernando Pérez, la pastora Judy va a dirigir ese tiempo de preguntas y respuestas para cualquier cosa que haya que aclarar o seguir profundizando, aprovechar la participación del pastor en esta noche con cada uno de nosotros. Yo quiero, antes de pasar a él, que nosotros hagamos una oración por él, para que Dios le guíe, le dirija y que el Espíritu Santo ponga palabras en su boca para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque tú permites que podamos estar aquí en esta plataforma virtual para compartir, Señor, de todas las cosas buenas que tú tienes para nosotros. Queremos presentar al pastor Juan Fernando Pérez, que es la persona que tú has elegido para que hable a nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú pongas palabras en su boca y que sean de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar al pastor Juan Fernando Pérez. Buenas noches, que el Señor nos bendiga. Agradezco al Señor por esta oportunidad que nos brinda al poder estar con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todo el equipo del sureste de educación por esta oportunidad que me han brindado para poder compartir con ustedes un tema que realmente es, en cierta forma, es hasta difícil de compartir, porque es un tema que nos mete en un desafío significativo. Así es que el Comité de Educación lo felicito por temas tan agudos que están compartiendo con toda la conferencia y con todos los pastores en este glorioso club de lectura que viene a beneficiarnos a todos. Así es que muchas gracias por esta invitación. Desde el superintendente del sureste y los distritales, y también la encargada de educación, a Judy, que gracias por tomarnos en cuenta. Quisiera saber la hora. Tenemos las 9:50. Hay un pensamiento que dice: bienaventurados los que predican corto, porque serán invitados de nuevo. Así es que voy a tratar entonces de permita Dios que pueda agotar menos del tiempo, porque yo sé que ya la hora está un poquito avanzada. El tema que me han asignado es pastores exitosos. Pastores exitosos. Y quiero comenzar preguntando: ¿qué es el éxito? El éxito, según el diccionario, cosa que supone un resultado feliz. Dice el diccionario acerca del éxito. Otras de las definiciones que tiene el diccionario es que es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. También hay otra definición que dice que el éxito hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. Así se define secularmente la palabra éxito. Ahora, miremos lo que es un pastor. Dice el diccionario que es la persona que guarda, apacienta y guía el ganado. Pero también da una definición que en el cristianismo es una persona a la que se le ha conferido autoridad dentro de una iglesia para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. Esa es la definición que da acerca de pastor. Ahora, al nosotros ligar y ver el éxito con relación a los pastores, bajo el tema pastores exitosos, nosotros tendríamos obligatoriamente que preguntar cuáles son los parámetros que utilizamos para medir el éxito de un pastor. ¿Cuáles son los parámetros entonces que utilizamos? Y aquí tenemos que apelar necesariamente a dos formas para nosotros mirar el éxito de un pastor, para nosotros poder decir que un pastor es exitoso. Primero tenemos que irnos a lo que se piensa regularmente. Nos vamos a ir a lo que se piensa regularmente,
y luego nos vamos a ir a las Escrituras, que es nuestra fuente de autoridad y nuestra fuente de la cual nosotros debemos guiarnos. ¿Cuáles son los parámetros que regularmente utilizamos para medir el éxito en la vida de un pastor? Cuando preguntamos acerca de un pastor exitoso en las iglesias en sentido general, casi siempre nos vamos a los números y pensamos regularmente en la situación de los números, cómo andan los números de ese pastor en esa congregación, y por ahí podemos evaluar entonces la situación de un pastor exitoso. Sin embargo, cuando nos vamos a la fuente de las Escrituras y miramos algunos ejemplos, ahí entonces quedamos un poquito cortos, porque por ejemplo Noé es conocido por la construcción del arca, pero él no era solo un constructor de barcos. La Escritura lo describe como un pregonero de justicia. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, nos dice que él era pregonero de justicia, y a pesar de que predicaba la verdad y advirtió del juicio de Dios por más de un siglo, según Génesis capítulo 6 versículo 3, él nunca vio a una persona venir a la fe y al arrepentimiento. Pero la falta de convertidos significa que Noé fue un fracasado. Bueno, si lo vamos a medir por número, realmente Noé fue un fracasado, porque en 100 años, en un siglo, predicando, y no vio a una persona venir a la fe ni al arrepentimiento. Si basáramos su éxito por número, realmente pudiéramos verlo como un fracasado. Podríamos hacer la misma pregunta con respecto a muchos otros profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías experimentó décadas de rechazo. ¿Fue inútil su ministerio? Podemos decir absolutamente que no fue inútil su ministerio a pesar del rechazo que había tenido. Incluso el mismo Cristo diezmó su gran número de seguidores, alejando las multitudes al enseñar lo que era demasiado difícil e impactante, según Juan capítulo 6 versículo 53 al versículo 66. Sin embargo, eso no quiere decir que el crecimiento numérico no importa, solo que es una medida ineficaz para medir el éxito, porque nosotros podemos mirar a muchísimas personas, pastores, y fuera de las iglesias cristianas, a muchísimas personas que tienen multitudes de seguidores. Sin embargo, conforme a los parámetros bíblicos, no podemos decir que son personas de éxito. Los parámetros bíblicos entonces son los que tienen que decirnos cuando un pastor es un pastor de éxito, y vamos a poder ver algunos de esos parámetros, aunque también los números nos indican también parte de ese éxito, pero no exclusivamente podemos mirar que los números sean la información terminada y eficaz para poder determinar un pastor de éxito. En pocas palabras, los números no son una medida precisa de éxito en el ministerio. En lugar, tenemos que evaluar a los pastores según los valores métricos que establece Dios a través de su palabra. Dios en Gálatas capítulo 1 versículo 8 y versículo 9 exige fidelidad al evangelio. Él requiere que los pastores enseñen constantemente todo el consejo de Dios revelado en las Escrituras, según 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y versículo 15. Y él insiste en que sus pastores lleven una vida de carácter piadoso en conformidad con Cristo. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al versículo 7. Estos parámetros bíblicos son la forma en la que deberíamos medir el éxito de los pastores, a veces inclusive sin importar el tamaño y la influencia de sus iglesias. Esas cualidades en un pastor no siempre
pueden ser inmediatamente evidentes para observar, para el observador casual, como señala el escritor John MacArthur. Ese enfoque de pastoreo produce fruto tangible en la vida de su rebaño. La medida de cualquier ministerio es la madurez de su congregación. Dice MacArthur que debiéramos medir a los pastores por la madurez que tienen, el grado de madurez y el grado de profundidad que han alcanzado los miembros de una congregación. En otras palabras, el discipulado que podamos hacer con los creyentes y una iglesia establecida con firmeza, una iglesia numéricamente en crecimiento, pero una iglesia fundamentada en las Escrituras, que vienen los vientos y dan con ímpetu contra esa congregación, pero esa congregación permanece firme, es la medida de cualquier ministerio en la madurez manifestada en la congregación que está a su cargo. No solamente debiera medirse en base a la cantidad de bautismos que podamos tener, ni en base a la cantidad de miembros que podamos tener. El crecimiento numérico es eficaz, pero tiene que haber también crecimiento corporativo en la iglesia. Tiene que haber crecimiento sociológico en la iglesia. Tiene que haber crecimiento espiritual. Y todo esto va a dar como resultado el crecimiento numérico para nosotros poder hacer la evaluación correcta y buscar el fundamento adecuado. En ese sentido, podemos decir también que pastores exitosos son aquellos que conocen quién los llamó y conocen su identidad y conocen aquel que lo llamó. Conocen el dueño de la obra. La palabra dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado, que lo colocó como un soldado. Entonces, el fundamento de un pastor exitoso se conoce al ese pastor conocer quién lo llamó. Y quién lo llamó entonces es el que va a establecer los parámetros para la vida del pastor, y el éxito va a depender de la obediencia y la relación que tiene con el Dios que le llamó. Es triste saber que hay pastores y que hay personas en ministerio que no tienen una buena relación con Dios. Es triste saber que hay personas que lo están midiendo su éxito por cosas temporales y por cosas externas, pero en lo íntimo, en su intimidad con Dios, ellos todavía no han conocido a Dios. Cuando nosotros miramos la relación de Moisés con Dios y la lucha de identidad que Moisés tenía en relación a su propia identidad y a la identidad del Dios que le había llamado, nosotros miramos en Moisés también una serie de cuestionantes que indicaban que Moisés no conocía al Dios que le estaba llamando. Y Moisés le hace pregunta muy significativa a Dios, porque Moisés estaba luchando con su identidad y con la identidad del mismo Dios. Pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. Eso sentía Moisés en su vida. Sentía que no tenía cercanía con Dios y que él no se sentía cualificado ni en práctica ni en profesión para llevar a cabo la misión que Dios le estaba colocando. Igual Dios brega con personas que no se sienten cualificadas ni en calidad ni en profesión, pero los parámetros bíblicos es que Él busca personas humildes para exaltarlo, gente común, los que no califican regularmente, porque la palabra nos dice que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él no llama a los que están preparados, no cosas pequeñas, para Él glorificarse, y así lo hace también con las personas a las que Él llama. Para Dios no hay nada imposible, y a Dios le gusta glorificarse con las cosas pequeñas, como lo miramos en todas las escrituras, y así también lo hace con personas que se sienten pequeños también. Si queremos desatar el favor de Dios en nuestros ministerios, entonces debemos vaciarnos delante de la presencia del Señor. Pero Moisés sigue batallando con Dios
y sigue batallando con su propia identidad y sigue preguntándole y cuestionando a Dios constantemente, cuestionando a Dios en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 11 y versículo 2, y sigue diciendo: y si no me escuchan, ¿y qué va a pasar con mi vida? Porque Moisés se sintió intimidado. Él estaba preocupado por la reacción del pueblo. Moisés necesitaba sanar su autoestima. Un pastor de éxito debe tener una buena autoestima. Moisés estaba preocupado por la imagen. Había olvidado que el carácter era lo que Dios perseguía. Porque imagen es lo que la gente piensa que somos, pero el carácter es quien nosotros realmente somos. Hay ministerios hoy en día que solamente están vendiendo imagen. Hay un pantalleo hoy en día en muchos ministerios y muestran muchas cosas alrededor de ellos y muestran muchas cosas que son apariencias. Pero Pablo dijo: todas esas cosas las tengo como basura a fin de ganar la excelencia de mi Señor y de mi Salvador, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pero Moisés sigue batallando con Dios y sigue luchando para poder entender a Dios y para poder entender el carácter de Dios, porque Moisés quería conocer la identidad de Dios, no solamente su propia identidad, sino la identidad de Dios. Y para nosotros poder saber que Dios nos llamó y ser pastores de éxito, tenemos que conocer al Dios que nos llamó. Porque conociendo al Dios que nos llamó, entonces necesitamos entender qué es lo que Él espera de nosotros y qué es lo que Él busca de nosotros, para nosotros poder definir entonces el éxito al nosotros ser coherente con aquel que nos llamó y obedecer fielmente a su llamado y a lo que Él requiere y busca y espera de cada uno de nosotros. Moisés no conocía a Dios lo suficiente como para describirlo al pueblo. No tenía cercanía con Dios. No tenía convicciones acerca de la relación con Dios. Pero ¿saben una cosa? Que es triste que hay personas que están en ministerio, pero no han conocido todavía aún a Dios. Predican de Dios, pero no le han conocido. Hablan de Dios, pero no saben quién es Él. Pero tú, cuando sabes quién es Dios, no tendrás miedo frente a los faraones que se te presenten. Cuando sabe quién es Dios, sabrá que Él te limpiará el camino. En el libro de Éxodo dice la palabra: y Dios habló también a Moisés en Madián y le dijo: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Jehová había matado a todos los que procuraban la muerte de Moisés. Es decir, cuando tú conoces a Dios, tú no tienes miedo frente a los faraones. Tú no tienes miedo frente a las decisiones que tienes que tomar. Un pastor de éxito conoce al Dios que le sirve, porque un pastor de éxito es aquel que sabe que Dios te mandó como oveja en medio de lobos, para poder entender que si tú vas como oveja en medio de lobos, es para que la excelencia de la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para que tú sepas que la protección tuya viene de Dios y no del hombre. Que la protección tuya y el éxito tuyo viene de Dios y no del ser humano. Porque Dios es el único que puede poner en vasos de barro su tesoro. Porque los tesoros, los bancos, los grandes, lo ponen en caja fuerte, lo ponen en lugares seguros. Pero el único que pone su tesoro en vasos de barro, que somos cada uno de nosotros, es el Señor. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando tú conoces a ese Dios, tú sabes que tú eres barro, pero tú sabes que la excelencia del poder es de Dios, que el que te va a guardar es Dios. Tú sabes que puedes ir como oveja. Fíjate que no te mandó como león en medio de lobos, sino que te mandó como oveja, vulnerable, sensible, para que la dependencia tuya sea de Dios
Un pastor exitoso entonces conoce al Dios que lo llamó, y conoce al Dios que le sirve. Por eso no le teme a los faraones, y da pasos de seguridad y da pasos de firmeza, conociendo el Dios que le llamó. Y eso Dios trabajó con Moisés para que Moisés le conociera. En segundo lugar, un pastor de éxito, además de conocer su identidad, además de conocer al Dios, la identidad del Dios que le llamó, también conoce el ministerio que se le ha dado, que le ha sido encomendado. Y ese ministerio lo conoce a través de las Escrituras. Para saber que eso puede llegar a ser un pastor de éxito, necesita conocer lo que se te ha colocado en tus manos. En Números capítulo 8, versículo 13 al versículo 16, nos dice: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartará los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas. Entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Dios está diciendo que aquellos que tienen ministerio, y eso es necesario para tener éxito, un ministro de Dios para tener éxito, necesita saber y conocer lo que Dios está diciendo acerca del ministerio y acerca de tu vida. Dios está diciendo que tú como levita eres una ofrenda. Él dice: son míos, tú eres mío, purificados enteramente. Puedes decir que los ministros pertenecen a Dios, que tú le perteneces a Dios, que tú eres exclusivo de Dios y Dios no lo comparte con nadie. El ministerio que Dios te ha dado, pero no solo el ministerio, sino los ministros también. Los ministros y el ministerio son de Dios, porque eso es lo que Dios está diciendo. Esos son míos, yo lo aparté para mí. Un pastor, un ministro de éxito es aquel que entiende el ministerio y el llamado que tiene de parte de Dios, porque entiende que él es propiedad de Dios, y Dios quiere que sepa quién tú eres, que tenga la identidad clara, para que haya coherencia entre el mensajero y el mensaje, y ambos estén en armonía. El mensajero tiene que vivir lo que predica y tiene que vivir en integridad, porque Dios quiere bregar con nuestro carácter. Dios quiere convicción más que emoción, porque Dios quiere bregar más con nuestro carácter que con nuestra imagen. Dios quiere saber más quién tú eres que qué haces. La gente tiene la imagen, y la imagen es lo que la gente piensa que nosotros somos, pero el carácter es quien realmente nosotros somos. La imagen puede perdurar un momento, pero el carácter va a durar toda la vida. El carácter es lo que te va a promover y te va a llevar más allá. La imagen es lo que la gente piensa que somos, pero el carácter es quien realmente nosotros somos. El Señor le dice en Josué capítulo 13, versículo 33, mas a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es: los ministros son de Dios y Dios es de los ministros. Cuando se repartió la tierra a los levitas, no se le dio herencia, porque Dios mismo dijo que son ofrenda para Dios, y Dios mismo dice: yo seré su porción. En otra palabra, yo voy a ser su heredad. Lo que van a heredar los levitas va a ser a mí es que me van a heredar. Entonces, un pastor de éxito es aquel que sabe de dónde viene tu herencia.
¿De dónde viene tu dependencia? ¿De quién tú dependes? ¿Y de dónde debe venir tu confianza? Porque somos ofrenda para Dios. Dios es nuestra porción. Dios es nuestra heredad. El ministerio es mi heredad. Y los sacrificios son mi heredad. Y el ministerio es mi recompensa. En Josué capítulo 18, versículo 6 y versículo 7, y en el libro mismo de Josué, capítulo 13, versículo 14, somos ofrenda para Dios. Dios es nuestra heredad. Un ministerio es una dádiva de tributo a Dios. Dios te llama, la iglesia te acredita, pero quien establece los parámetros que tú y yo debemos seguir para ser pastores exitosos es el mismo Dios, y están escritos en su palabra. Están colocados en la palabra del Señor. Así es que tú y yo vivimos para Dios. Tú y yo vivimos para servirle al Señor. Tú y yo somos propiedad de Dios. Tú y yo debemos estar colocados en los parámetros que Dios establece a través de su palabra, como dice su palabra, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es que somos heredad, somos propiedad de Dios, y nuestra herencia es Dios mismo. Eso es lo que somos. Y hay una analogía que también colocamos con relación a esto, en relación a los eunucos. Lo que podemos ver a través de la palabra de lo que eran los eunucos realmente, y de la función de lo que hacían los eunucos. Los eunucos se encargaban de los asuntos del rey. Igualmente nosotros tenemos ministerio similar a los eunucos. Tú y yo estamos encargados de los asuntos del rey. Por eso Esther dijo al eunuco: elige para mí, porque tú conoces al rey, tú conoces los gustos del rey. Menospreciaban a los eunucos porque trataban con asuntos domésticos. No podían entrar en el santuario por las cosas personales que hacían los eunucos. Eran personas de confianza del rey, atendían el hecho real y hasta bañaban a la reina. No estaban en mesas de honor como los embajadores, no andaban con lino fino. Sin embargo, la honra del ministerio no se mide por la grandeza pública que se exhibe, sino por el grado de honra que da al nombre de Dios y a su propósito. Así como los eunucos existían para estar para el servicio del rey, tú y yo también, para ser pastores de éxito, tenemos que saber que nosotros existimos para estar al servicio del rey, donde, cuando, en cualquier lugar y en cualquier terreno que él nos necesite, porque nosotros estamos para honra y gloria de su nombre. Debemos entender que Dios nos llamó como eunucos, y como nos escogió o llamó, dice la palabra, ¿cómo nos escogió? De las naciones escogió a Israel, de las 12 tribus a la tribu de Leví, y de la tribu de Leví a una familia, la de Aarón. ¿Para qué? Dice las escrituras: para bendecir a Jehová. A David de entre las ovejas te escogí para que me ministre a mí. Usted no se llamó, amado hermano y amado pastor. Usted no se llamó, a usted lo llamaron. Por tanto, Dios te llamó y tú existes para servirle a Él. Tienes que agradarle a Él. Y un pastor de éxito conoce al Dios que lo llamó, se conoce a sí mismo y conoce lo que ese Dios que lo llamó quiere para agradarlo a Él. Eso se llama un pastor de éxito, cuando conoce su llamado y conoce su ministerio y puede responder de acuerdo a eso. Dios da un decreto para el sacerdocio de Cristo en el Salmo 2, capítulo 2, y lo confirma en el Salmo 110, por lo que no era de la tribu de Leví, pero Dios cambia el sacerdocio y lo cambia al sacerdote que cambia el sacerdocio. Así es que para nosotros poder decir que somos pastores de éxito debemos tener identidad.
No podemos estar saltando de aquí para allá o de allá para acá. No debemos estar nosotros no sabiendo quiénes nosotros somos. No podemos estar nosotros con miedos o acobardados o relegados a un segundo plano. No podemos estar nosotros en una condición de no saber lo que nosotros queremos ni hacia dónde vamos. Necesitamos tener dirección, necesitamos tener lo que necesitamos, el carácter que necesitamos para establecernos y no estar actuando como el camaleón, que nos colocamos en el palo y según el color del palo así nosotros estamos como cambiante. Dios espera que tú sepas quién tú eres, que te coloques de acuerdo a la identidad y que sepas el llamado que ha venido de parte de Dios para tu vida, para que puedas tener y responder conforme a ese carácter de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, necesitamos vivir con esa identidad bastante clara. Pero necesitamos también un pastor exitoso. Es un pastor que decide vivir en integridad delante de Dios. La integridad es completo y unificado. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de integridad. Cuando hablamos de integridad en las Escrituras, estamos hablando de algo completo, que solo tiene una sustancia. La integridad sería lo opuesto a la hipocresía o a la duplicidad. Cuando yo tengo integridad, mis palabras y mis acciones son iguales. Yo soy quien soy, no importa con quién yo esté. Pero es triste, pero la integridad es rara hoy en día. Estándares se están derrumbando en un mundo que ha tomado la meta de la satisfacción personal y el camino corto para el progreso. Aún líderes cristianos sucumben ante la tentación y comprometen la integridad para obtener satisfacción temporal. Se necesitan ministerios como el Salmo 15, quien jurando en daño suyo, aún así eso no lo cambia. Necesitamos mantenernos firmes, con carácter de firmeza, y nosotros estar en credibilidad para nosotros realmente decir que somos pastores exitosos. La palabra dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo podía decir ese carácter: sean imitadores de mí. Yo les estoy modelando para que sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, dice el apóstol Pablo. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 y 10, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. El apóstol Pablo, hablando de su propia vida y de su propio testimonio, hablando acerca de su integridad, porque él sabía, claramente entendía el poder no es dar brinco, sino el principio de la integridad, porque la gente hace lo que la gente ve. Por eso Pablo le estaba modelando, y lo que le estaba modelando era integridad, para que ellos pudieran mirar. Así que un pastor de éxito es aquel que modela integridad ante lo que está liderando. Y por último, prácticamente de último, quiero decirle que un pastor de éxito es aquel que está en el camino de morir. Si ya no ha muerto, estás a punto de morir. Necesitamos morir. Una cosa es lo externo y otra lo interno. En 2 de Reyes capítulo 5, versículo 1, encontramos a Naamán. El corazón de Naamán tenía condición hacia lo exterior. Dice la palabra que era valeroso,
general, alta estima, pero tenía otra condición en lo interior. El trabajo de Dios a través de alguien, por la gracia y la misericordia, no significa que esa persona esté con Dios. Naamán necesitaba morir porque tenía orgullo. Tenía que quitarse el ropaje de apariencia para ser sanado. Tenía que enseñar su lepra, tenía que desnudarse para entrar al río al cual se le había enviado a bañarse 7 veces. Tenía que zambullirse en el Jordán, tenía que llegar allí. Pero Eliseo estaba muerto. ¿Por qué Eliseo estaba muerto? Porque cuando Naamán viene con todo su ropaje, con todo enviado por el rey, y viene con todas sus rayas, y viene con todos sus dotes, y viene con todas sus dádivas, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, sino que le manda el mensajero a Giesi y le manda un mensaje. Y Naamán estaba esperando que él le abriera, le recibiera con todos los honores de un general, de un militar, de un grande, de un enviado, y que recibiera todas las dádivas que le estaba mandando. Pero Eliseo estaba muerto, porque Eliseo sabía que toda la finanza no se coge, y para eso se necesita un pastor de éxito. Es aquel que sabe que no todo lo que aparece, que aparenta que viene de Dios, es de Dios. Un pastor de éxito sabe rechazar. Giesi estaba vivo, pero hay cosas que atraen maldiciones. Giesi se fue por detrás a buscar cosas, y la lepra de Naamán le cayó a él, porque hay dádivas que no se cogen, y hay cosas materiales que pueden venir que no necesariamente vienen de Dios, y aunque aparenten bendición, no necesariamente son bendición. Hay una idolatría en este mundo al Dios Mamón, el afán desmedido por mostrar finanza, porque esto es lo que me muestra éxito. Es una medida equivocada también delante de los parámetros que Dios establece a través de su palabra. Y necesitamos las finanzas, y necesitamos los recursos para que la obra de Dios siga avanzando. Pero tienes que venir del lugar correcto y de la forma correcta para que la bendición de Dios también venga y fluya como Dios quiere que fluya. Necesitamos buscarlo y necesitamos hacerlo de manera correcta. Un pastor de éxito es aquel que va donde el síndico y va donde el gobierno para decirle al síndico y decirle al gobierno: ¿qué usted necesita de nosotros? Estamos listos para darle. Y no es desde que se montó ahí un gobierno, desde que se monta un síndico o un gobernador, ir inmediatamente nosotros pidiéndole y acercándonos como el montón para pedirle. Nosotros tenemos ministerios que vienen de parte de Dios, con dependencia de Dios, para decirle qué ustedes necesitan. Nosotros estamos listos como ejército de Dios para bendecirlo, para orar por ustedes. No vinimos a pedirle, vinimos a orar por ustedes. No vinimos a buscar, vinimos a bendecirle. No vinimos a pedir, vinimos para darle y para decir y saber qué ustedes necesitan de nosotros, porque estamos listos para darle de lo que tenemos. Un pastor de éxito es un pastor que sabe de su llamado, conoce su carácter y no se avergüenza de su sacerdocio. Por eso tiene que reconocer que tiene que estar muerto. Necesitamos saber que estamos muertos. Noemí, Elimelech, Malón, Kelión se fueron, dice el libro de Ruth, a los campos de Moab porque oyeron que allá había prosperidad, y salieron cuando Dios le había dicho que no salieran. Había dado mandatos específicos de que no se unieran a personas que no fueran del pueblo de Israel, y expusieron a su familia solo buscando prosperidad material. Y allí entonces murieron los 3 varones, Elimelech, Malón y Kelión. Noemí se fue como Noemí, luego vino como Mara, porque ella misma lo definió. No me llamen Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena y regresé vacía. Los parámetros para un pastor de éxito es saber que su dependencia y sus pasos se mueven
por la dirección del Dios que lo mueve, del Dios que lo llamó. De Él depende, de Él se mueve y Él es quien lo guía. Por eso tiene que tener un carácter para poder dejarse guiar y estar bajo la guianza, la dirección y los principios que Dios establece a través de su palabra. Los principios que Dios establece a través de su palabra, que son los que lo van a guiar como un buen pastor y un pastor de éxito. Un pastor de éxito es aquel que está viendo a su primer ministerio, su familia. La palabra de Dios dice que si alguno no provee para su familia, entonces no puede ministrar en la casa del Señor. Si alguno no tiene su familia en orden y si alguno no hace la provisión necesaria para su familia, entonces la palabra de Dios en términos ministeriales lo descalifica. Por lo que necesitamos saber que un pastor de éxito es alguien que tiene su familia en orden, tiene su familia bajo los parámetros de Dios, tiene su familia en sus rodillas, tiene su familia en el altar del Señor, tiene su familia intercediendo por ella. Un pastor de éxito tiene su base en el ser, tiene su base en el creer, para que luego su base esté definida por el hacer. Primero somos y luego hacemos para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que nuestros ministerios estén bajo los parámetros de Dios y nuestro fundamento sea el que Dios establece en su palabra para poder definir que nuestros ministerios son ministerios de éxito al vivir de acuerdo a los parámetros que estableció aquel que nos llamó. Dios te bendiga. Tremendo, tremendo. Pastor, el chat está tan activo. Tiene 56 mensajes. Luego se los reenvío para que vea las impresiones de las personas. Todos están comentando. Para nosotros ha sido de gran privilegio escucharle. Excelente, pastor, excelente. Recapitulando, si hay alguno que tiene alguna pregunta, puedes hacerla. Estamos hablando con pastor de éxito, es aquel que tiene identidad, que conoce las escrituras, lo que dice Dios de él y de su ministerio. Un pastor de éxito vive en integridad, honra al servicio del rey, tiene integridad y fidelidad, necesita morir a lo interno y cuida a su familia, tiene respaldo en su familia. Ese es un pastor de éxito. Dentro de la conferencia que estábamos escuchando, hay una intervención que fue extraordinaria y la tomé, que en estos días nos tiene a nosotros brincando de aquí para allá y de allá para acá, que es las redes sociales, donde usted decía que un pastor de éxito no es aquel que está hacia afuera, sino hacia adentro. Oh, gloria. Ese es un pastor de éxito.